En la clase de hoy vamos a estudiar la teoría modificada hasta el momento para el caso de analizar o diseñar secciones en concreto reforzado no rectangulares. Tenemos esta sección evidentemente no rectangular y pues el objetivo va a ser calcular esa cantidad de acero a su vez que se le debe suministrar a fin de cumplir una solicitación. Independientemente de tener una sección no rectangular, la distribución de las deformaciones y de los esfuerzos se mantiene con base en la teoría que ya hemos visto para otras secciones. Esta sería la distribución de las deformaciones. Como nos interesa determinar esa resistencia última, estaríamos entonces en el instante de falla y se tiene que la deformación en el concreto es igual a la deformación última 0.003. La deformación en el acero en el momento la desconocemos, simplemente es igual a E sub S. Para el caso de los esfuerzos, estamos en el instante de falla. Entonces, pues tenemos un comportamiento inelástico y se cumple lo mismo que habíamos visto para sección rectangular, y es que la distribución de esfuerzos pues ya no es lineal. Y esta distribución real de los esfuerzos tendríamos que determinarla con la curva constitutiva del concreto. Del lado del acero tenemos un esfuerzo en el acero. Siguiendo la misma teoría que se vio para el caso de secciones rectangulares, entonces tenemos que pues se va a utilizar un diagrama equivalente, el mismo diagrama que se utilizó en secciones rectangulares, el diagrama equivalente de Whitney. Entonces este diagrama tendrá la siguiente forma, la misma forma que se había planteado anteriormente, una forma constante. Y ese diagrama estará en una altura equivalente a. Aquí tengo entonces la distribución de los esfuerzos de compresión que van a tomar un valor máximo de 0.85 F'C, según el diagrama equivalente de Whitney. Proyecto esta profundidad a mi sección transversal. ¿Listo? Bueno, aquí no debería colocar esta profundidad A porque tengo precisamente una sección no rectangular. Entonces mejor hablemos de proyectar un área del concreto a compresión equivalente al diagrama de Whitney. Muy bien. Hasta el momento todo se mantiene igual, es exactamente lo mismo. Si yo calculo el volumen de esfuerzos en esta parte que está sometida a compresión, pues obtengo una fuerza de compresión que sería igual a 0.85 F'C por el área a compresión del diagrama equivalente de Whitney. No puedo llamar en este caso A por B, A por C, perdón, a esa área, pues porque ya no es una sección rectangular, simplemente la vamos a llamar A sub C. Del lado del acero, entonces, tengo el esfuerzo en el acero. Le coloco esfuerzo en el acero, no coloco esfuerzo yield, porque ya sabemos que este valor depende del tipo de falla, según el tipo de falla. Habrá que determinar en cada caso pues cómo está fallando la sección, si por compresión o por tracción. Finalmente, esa tensión se calcula igual que como se había establecido, el área de acero por el esfuerzo en el acero.
Y ahora el brazo, para calcular el momento nominal que habíamos definido como Z, va a ser igual en este caso a D, que es la profundidad efectiva que me indica la posición del acero, menos, ya no puedo decir a medios porque ya mi sección no es rectangular. Llamemos a esta distancia Y sub C, donde Y sub C va a ser la posición del centroide del área de concreto a compresión. Que hemos llamado A sub C. Entonces sería D menos Y sub C. Ese sería el brazo, y con ese brazo pues podemos calcular el momento nominal, que ese momento nominal se calcula, como lo hemos visto, en función de la compresión por el brazo o la tensión por el brazo. Hasta ahí todo se mantiene igual. La única diferencia que ahora tenemos es que la posición del eje neutro ya no es conocida como inicialmente se establecía, que era a medio, sino que tendremos que determinarla. Y no va a ser difícil porque pues sabemos calcular, en este curso ustedes ya saben calcular el centroide de cualquier sección transversal, así que simplemente es calcular esa posición. Muy bien, ¿cómo se hará entonces el correspondiente diseño? Pues el momento nominal, que es igual a la compresión por el brazo o a la tensión por el brazo, como me interesa calcular el área de acero, pues voy a decir tensión por el brazo. La tensión sería el área de acero por el esfuerzo en el acero, por el brazo, que sería D menos Y sub C. Muy bien, este esfuerzo en el acero pues va a estar según el tipo de falla. Listo, entonces si tenemos una falla por tracción, tendríamos que ese esfuerzo en el acero es igual al esfuerzo yield. Por el contrario, si la falla es por compresión, entonces ese esfuerzo en el acero sería menor al esfuerzo yield y se calcula con la ley de Hooke. Y eso es todo. De todos estos diagramas, importante esa área de acero en compresión. Área de acero en compresión. Esa área de acero puede ser de cualquier forma. Formas conocidas, pues que se utilizan bastante en el cálculo estructural. La famosa sección en T. Puede ser una sección tipo H. Puede ser una sección semicircular. La sección que quieras. ¿Listo? Entonces, esa es mi área a compresión. Importante respecto a esa área de compresión, ubicar entonces la posición de la fuerza a compresión, que coincide con el centroide de esa área. Posición de la fuerza a compresión. Como la sección ya no es rectangular, entonces no se puede establecer que sea igual a medios. Esta condición se pierde. Así que tendremos que localizarla. Por ejemplo, si tengo una sección transversal que tiene, digamos, esta forma totalmente irregular, que esta sea mi área a compresión,
Entonces de esa área de compresión pues saldrán unos diagramas de esfuerzos o un diagrama de esfuerzos de compresión. Digamos que este sea el diagrama de esfuerzos de compresión sobre el área. Aquí estaría, ese esfuerzo de compresión sería constante igual a 0.85 F'C. Y me interesa de esa área de compresión entonces indicar cuál es la posición de el centroide de esa área que estoy definiendo como Y sub C. Esa es el gran interrogante para el caso de estas secciones no rectangulares. Vamos a ver que no es difícil calcularla. Vamos a tener que asumir inicialmente un valor, pero pues ya les hablaré de ese proceso. En esa posición Y sub C pues se va a concentrar la fuerza de compresión total en el concreto. Muy bien. Por equilibrio interno, se plantea que la compresión es igual a la tensión, es decir, que 0.85 F'C por el área compresión equivalente del concreto es igual al área del acero por el esfuerzo en el acero. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos que establecer un tipo de falla. Ya más adelante miraremos pues cómo es la forma de establecer la falla, que lo que vamos a hacer es iniciar asumiendo una falla y luego vamos a verificar la falla. Entonces voy a concluir que con esta expresión pues va a ser muy fácil determinar el área de concreto a compresión. Sería igual al área de acero por el esfuerzo en el acero, según el tipo de falla, por 0.85 F'C por el F'C. Con esta expresión determinamos esa área a compresión del concreto, esa área equivalente. Y esa expresión junto con la del momento nominal Mn igual a A sub S por el esfuerzo en el acero por D menos Y sub C son suficientes para determinar pues lo que necesitamos en el caso del diseño de la sección no rectangular. ¿Qué es lo que se hace? O sea, en este punto si vemos las dos secciones tenemos varias incógnitas. Primero, no conozco esta posición de la fuerza de compresión Y sub C, porque evidentemente no conozco el área de compresión. Si no conoces esa área, pues no puedes establecer dónde está concentrada la fuerza. Tampoco conocerías el área de acero, ¿listo? Porque esa dependerá evidentemente del diseño. El esfuerzo en el acero, digamos que sí va a ser conocido, dependiendo del tipo de falla, la resistencia del concreto también. Así que tenemos como varias incógnitas. Entonces, por el momento, diríamos que no funciona, que no podríamos solucionar el ejercicio, pero no. Lo que se hace es iniciar asumiendo un valor para el brazo, para calcular ese momento nominal. Así que enseguida les voy a presentar un procedimiento general de diseño. Este procedimiento general de diseño, obviamente, para sección no rectangular.
en adelante la vamos a llamar SNR. Muy bien. Se resume en varios pasos. El primero va a ser suponer la condición de diseño. Suponer no, está como mal escrito. Definir la condición de diseño o usar mejor la condición de diseño. ¿Cuál es la condición del diseño de resistencia última? Que la solicitación MU debe ser igual a la resistencia nominal de diseño. Muy bien, para utilizar esta ecuación, entonces, reemplazando los valores, me daría phi por A sub S por Fs por D menos Y sub C. Como les decía, pues se tienen muchas incógnitas, empezando por el tipo de falla. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer un tipo de falla. Lo más fácil, establecer que la sección falla por tracción. Iniciamos con esa suposición y luego habrá que comprobar la suposición. Al final del ejercicio tenemos que comprobar que en efecto la sección falla por tracción. Con esa condición, entonces, haciendo esa suposición, pues me queda que el esfuerzo en el acero es igual al esfuerzo de fluencia, ya, menos una incógnita. Entonces, ya conoces la solicitación, debes conocerla de la estructura con las cargas, ya conoces el esfuerzo en el acero, y ahora este brazo Z, pues no se conoce tampoco porque no conocemos el área de compresión, así que pues no tendríamos cómo establecer dónde se concentra esa fuerza de compresión. Así que la segunda suposición que vamos a utilizar para poder usar la condición de diseño va a ser iniciar asumiendo un brazo Z. ¿Listo? Asumimos un brazo Z. Se recomienda que ese brazo Z sea igual al 90% de la altura efectiva de la sección, es decir, la posición del acero. Por experiencia, se recomienda iniciar con esa condición. Esa es una suposición que se hace. Luego, se debe iterar hasta que el brazo calculado, porque con todo el procedimiento vamos a calcular un brazo, hasta que el brazo calculado sea igual al brazo asumido. Entonces, con estas dos suposiciones, pues esta condición de diseño inicial se me resume bastante. Me queda que MU, que es conocida, es igual a phi. Además, estableciendo la falla por tracción, podemos utilizar un phi igual a 0.9. ¿Listo? Una falla controlada absolutamente por tracción, es decir, que no está ni en la zona de transición para poder utilizar el phi igual a 0.9. Me quedaría entonces 0.9 por el área de acero, por el esfuerzo yield, porque es falla por tracción la que estoy asumiendo, y por 0.9 D. Con esta ecuación, la única incógnita es el área de acero. El resto de los parámetros se conocen, así que aquí vamos a calcular un área de acero requerido preliminar. Coloquémosle mejor preliminar. ¿Por qué es preliminar? Porque luego habrá que demostrar estas suposiciones y ahí ya se encontrará el área de acero definitivo. Esa área de acero preliminar es igual a MU sobre phi por el esfuerzo yield
por 0.9D. Así calcularemos esa área de acero preliminar. Teniendo esa condición de equilibrio ya planteada con la que puedo obtener un acero preliminar, paso al siguiente paso, que va a ser que por equilibrio, es decir, que la compresión es igual a la tensión, calcular el área equivalente a compresión del diagrama de Whitney. Esa área equivalente a compresión sería entonces, la compresión es 0.85 F'C por el área compresión igual a A sub S por el esfuerzo de fluencia, porque estamos asumiendo falla por tracción. De ahí me queda entonces que el área compresión sería igual a A sub S por el esfuerzo yield sobre 0.85 F'C. Calculas entonces esa área equivalente a compresión. Conocida esa área equivalente, lo tercero, obtener la posición de la fuerza a compresión, es decir, el centroide de esa área equivalente. Calcular Y sub C. ¿Cómo vas a calcular Y sub C? Con todo lo que ustedes han visto en otros cursos. Tienes un área no rectangular, entonces integras esas áreas por su respectivo brazo hasta un eje auxiliar que puedes tomarlo donde quieras, y finalmente obtendrás entonces la posición de el centroide, de ese centroide, obtener ese brazo Y sub C, esa posición Y sub C. Teniendo esa posición Y sub C, el cuarto paso va a ser calcular un brazo Z. Recuerden que inicialmente asumimos un brazo. Este va a ser el brazo Z calculado, que sería la altura efectiva de la sección menos Y sub C. ¿Listo? Si vemos la sección transversal, permítame, me llevo este gráfico. Si esta es la sección transversal, y entonces tú defines que tu centroide está justo aquí, y esta es tu distancia Y sub C, el brazo vendría siendo esta altura Z, que sería D menos Y sub C. Ese sería el brazo calculado. Lo que vas a hacer es compararlo contra el Z asumido, que para la primera iteración correspondía al 90% de Y sub C. El proceso, o se debe repetir el proceso las veces que sea necesario, hasta que la diferencia entre el Z calculado y el Z asumido sea mínima. Entonces se repite el procedimiento hasta que la diferencia entre Z calculado y Z asumido estoy escribiendo horrible, Z calculado y Z asumido sea mínima. Cuando se llegue a esa condición, o sea que nuestro brazo Z ya oscila alrededor de un mismo valor, entonces el quinto paso va a ser verificar el área de acero mínima y el área de acero máxima. Viendo
que para el caso de una sección no rectangular se puede demostrar que el área de acero máxima está en función del ancho a compresión de la sección transversal. Esto lo veremos más claro en un ejemplo que vamos a ver a continuación. Bueno, esta debería ser, está bien, el quinto paso. El sexto paso, sexto y último paso, si ya todo está ok y corresponde, es por compatibilidad de deformaciones verificar el tipo de falla. Muy bien. Esos serían resumidos entonces los pasos que les propongo utilicemos para diseñar una sección no rectangular. Miremos entonces el siguiente ejemplo. Vamos a diseñar una sección en T. Esa sección en T va a tener 42 centímetros, perdón, en la parte de arriba. Y 12 centímetros en el alma. Por acá 40. Listo, más o menos así es esta sección transversal. Entonces tengo las siguientes dimensiones. Por aquí tendría 40 centímetros, 10 centímetros, ahí esta me quedó muy grande, 12 centímetros, y dejémosla así. $12 centímetros por acá en las aletas, 15 centímetros y 15 centímetros. Esa es la geometría de la sección transversal. El objetivo va a ser calcular el área de acero requerida, y esa área de acero requerida va a estar localizada en función de un recubrimiento, o lo que vamos a definir como recubrimiento más adelante, más estribo, más medio diámetro, igual a dejémoslo de 7.5 centímetros. Ahí está incluido recubrimiento, estribo y un diámetro medios. Ok, las propiedades de los materiales serán F'C igual a 21 megapascales y un esfuerzo de fluencia igual a 420 megapascales. La viga estará, esa sección transversal que estoy indicando, estará en un modelo de viga en voladizo sometida a las siguientes cargas. Como carga uniformemente distribuida, vamos a tener el peso propio más 50 kilonewton por metro. Esta, bien, dejemos esta indicada, perdón, como carga muerta. Y vamos a tener una carga viva que va a ser una carga puntual, PL. Entonces
carga muerta va a ser igual al peso propio más 50 kilonewton por metro y una carga viva puntual de 50 kilonewton. Carga muerta y carga viva. Muy bien. Esa entonces es la información con la que vamos a diseñar esta viga que tiene un voladizo de 2 metros de longitud. Muy bien. El primer paso va a ser calcular el momento nominal, perdón, la solicitación, el momento MU. Calcular el momento MU con cargas mayoradas porque estamos utilizando el método de resistencia última. Para este cálculo pues necesito primero mayorar esas cargas. Las combinaciones que voy a plantear, 1.4D, 40% más de la carga viva, 1.2D más 1.6L. Esas serían las dos combinaciones. Alguna de esas dos va a dominar, aunque pues ya podemos intuir cuál. La carga muerta o para la primera combinación tendría solamente una carga distribuida que sería igual a 1.4 por peso propio, me faltó, peso propio más 50 kilonewton. Calculemos el peso propio concreto de 24 kilonewton metro cúbico y el área de esta sección van a ser 10 centímetros por 42 centímetros que sería el patín más 12 centímetros por 40 centímetros que sería el alma. Esto me da metros cúbicos, metros cuadrados, perdón, porque es el área de la sección transversal. Y me queda el peso por unidad de longitud, 2.16 kilonewton metro. Así que la primera combinación sería 1.4 por 2.16 más 50. Tendría una carga de 70 y 3.02 kilonewton metro. La segunda combinación, la carga uniformemente distribuida solo es carga muerta, entonces tendría 1.2 por 52.16 que sería la carga muerta. Listo, carga viva no la tengo uniformemente distribuida, así que para este caso me estaría dando 1.2 por 52.16, 62.59 kilonewton metro. Hasta este momento la carga que domina pues vendría, o la combinación que domina vendría siendo la primera. Sin embargo, en la segunda combinación tengo carga viva, simplemente que no la puedo sumar aquí porque es una carga puntual. Entonces esa carga P corresponde a 1.6 por la carga P sub L, que es de 50 kilonewton. 1.6 por 50. Tendría entonces una carga de 80 kilonewton. Con esos resultados de las dos combinaciones que usualmente controlan, pues decimos la que domina es esta combinación. Así que analizo mi viga con una carga uniformemente distribuida de 62.59 kilonewton metro y una carga puntual que obedece a condiciones de carga viva de 80 kilonewton. De este diagrama o de esta viga pues es muy fácil obtener MU porque es un voladizo. MU sería 62.59 por 2 al cuadrado entre 2 más 80 por 2.
nos estaría dando un momento de 285.18 kN. Este momento es la solicitación. Ahora vamos a ver cómo calculamos la capacidad en la viga. Teniendo el momento MU, decíamos, planteamos la ecuación de diseño, y aquí es súper fácil porque nos quedaba entonces que MU era igual a esta expresión, y de ahí puedo despejar la cantidad de acero. Voy a llevarme esa ecuación para acá abajo. ¿Listo? Así que defino un área de acero preliminar. Defino un área de acero preliminar del diseño. Sería igual a MU sobre phi, que es 0.9 porque estoy asumiendo falla por tracción, así lo establecimos en el procedimiento, por 420. Ese 420 está en megapascales, lo multiplico por 1000, me quedan kilonewton metro cuadrado, y por 0.9D. Entonces 0.9 por D vendría siendo esta distancia desde la fibra extrema compresión hasta la posición del acero. Tendría 50 menos 7,5, tendría D igual a 42.5 centímetros. Entonces acá sería esto en unidades de metros, 425 centímetros. Y todo el momento nominal dividido esa expresión, o sea, 285 punto, perdón, es que tenía, no, sí está bien, sí, 285.18 dividido esa expresión. De ahí despejamos la cantidad de acero preliminar. Daría una cantidad de acero en metros cuadrados, lo multiplicamos por 100 al cuadrado y me queda un área de acero preliminar igual a 19.72 centímetros cuadrados. Muy bien, ese es el área de acero que debería colocarle a la sección para resistir este momento. Con esa área de acero, ¿ahora qué hago? Paso al siguiente paso, donde decíamos compresión igual a tensión, y de aquí se establecía que el área a compresión era igual al área de acero por el esfuerzo de fluencia, porque se está asumiendo falla por tracción, sobre 0.85 F'C. Área de acero 19.72 centímetros cuadrados, dividido 0.85 multiplicada por una relación de esfuerzos en el acero y en el concreto. Reemplazando, esto me da un área total a compresión de 464.1 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Venir y mirar cómo es mi sección transversal y qué es lo que estoy obteniendo. Muy bien. Esto porque se mueve así. Deme un momento. Muy bien, entonces esa área de acero a compresión
la vamos a utilizar para concluir si la sección se comporta en realidad como sección rectangular o como no rectangular. ¿Cómo hacemos esa definición? Vamos a comparar esa área de acero a compresión con el área de solo el patín. Área del patín. Esa área del patín sería 42 centímetros por 10 centímetros, 420 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa? Pues que si miro el área del patín, pues ese no es suficiente esa área para llegar al área total de compresión de 464.1 centímetros cuadrados. Es decir, que mi área compresión se extiende hasta el alma de la viga en T. Es decir, si el área del patín es mayor que el área de concreto, ¿listo? Si fuera suficiente, si acá el área de compresión me hubiera dado menos de 420, indicaba que toda la compresión estaba en el patín. Y si eso fuera el caso, entonces trabajaríamos la viga como una sección rectangular. Si ese fuera el caso. Digamos que nos hubiera dado un área de patín menor, entonces nos estaría diciendo, mira, solo esta área es la que se está comprimiendo, el resto hacia abajo es un concreto que está fisurado. Entonces en ese caso la sección se diseñaría como rectangular. Pero si el área del patín es menor que el área de compresión, significa que tienes que meterte al alma de la sección y la vas a diseñar como sección no rectangular. Entonces se presentaría el siguiente caso. El área se baja hasta el alma y cuando proyectamos esa área equivalente a compresión, pues se vuelve no rectangular. Esta es una sección no rectangular y esta es una sección rectangular. ¿Cuál sería nuestro caso? Pues bueno, cuando comparamos el área del patín con el área de concreto, tenemos que el área del patín es menor, entonces mi sección es no rectangular. De ahí que podemos calcular el área en el alma. El área en el alma. Esa área en el alma pues va a ser el área de concreto total menos el área del patín. Entonces tendríamos 420, que es el área del patín, restándole a 464.1, que sería el área total, 41.1 centímetros cuadrados. Ok, entonces esta área adicional de 44.1 centímetros cuadrados hace que mi sección se comporte como no rectangular y tenga que verificarla como tal. De este esquema, ¿qué necesito ahora? Bueno, ya sabemos que la sección es no rectangular. Ahora se debe calcular la posición de el eje neutro. Del eje neutro. Perdón. La posición del centroide del área compresión. Entonces voy a hacer mi viga un poquito más grande. Digamos que esta es mi área.
equivalente a compresión. Por aquí tengo un área 1, que es la que voy a subrayar, que tiene un brazo definido hasta un eje que voy a colocar acá, mi eje X. Entonces esta área 1 tiene un brazo B1 y el área 2, esta área 2 tiene un brazo B2 desde el centroide. ¿Listo? Así es como determinamos esa posición del eje del centroide de esa área a compresión. Entonces cuando hagamos el cálculo estaremos obteniendo la posición Y sub C, que es la que necesitamos y que iniciamos asumiendo, pero ahora la vamos a calcular. Y sub C, asumiéndola en función de cómo se calculaba el brazo, ¿no? Y sub C sería, para este ejemplo no he colocado dimensiones, acá tengo 10 centímetros, 15 centímetros de aletas, 12 centímetros, para un total de 42 centímetros en el patín. Entonces el área 1 sería igual a 10 centímetros por 42 centímetros, 420 centímetros cuadrados. El área 2 es el complemento, o sea el área del alma, 44.1 centímetros cuadrados. Así que sería el área 1 420 por su respectivo brazo, que sería 10 medios, más el área 2 44.1 por su respectivo brazo, que sería, despejemos, conociendo esta área, yo puedo despejar esta altura esta altura del alma, llamémosla Y sub A. Y sub A va a ser igual a bueno, escribámosla por acá. Y sub A sería igual, ahí tengo una sección rectangular que tiene un área total de 44.1 y tiene un ancho de 12 centímetros. Entonces 44.1 dividido 12 me daría una altura de 3.68 68 centímetros. Muy bien, esa sería toda la altura de esa parte equivalente que está sometida a compresión, así que el brazo sería Y sub A medios 3.68 medios más los 10 centímetros del patín. Muy bien, y esto lo divido entre el área total de compresión que había dado 464.1 centímetros cuadrados. De ahí obtenemos Y sub C, que si hice los cálculos bien, pues está dando de 5.65 centímetros. Con esa posición del eje neutro, calculo entonces el brazo Z calculado sería igual a D menos Y sub C, es decir, a 42.5 menos Y sub C, que está dando 5.65, el centroide de esa área compresión. Me estaría dando un brazo de 36.85 centímetros. Recordemos cuál fue el Z asumido. Dijimos vamos a trabajar con un 90% de la altura efectiva. Me estaría dando entonces 0.9 por 42.5
un brazo de 38.25 centímetros. La diferencia entre estos dos pues aún es grandecita, así que vamos a hacer una iteración para homogeneizar más los valores. La segunda iteración sería entonces que el z asumido ahora va a ser igual al último que calculé, 36.85 centímetros. Y repetimos exactamente lo mismo. Conociendo este z, entonces pasamos a definir, a calcular un área de acero que es igual a mn sobre o a mu. Estoy trabajando con mu sobre phi. Yo lo voy a expresar en un momento, lo había dejado expresado en función de mu, está bien. Mu sobre phi, phi por un momento, por el esfuerzo en el acero por el brazo z asumido. De ahí entonces el momento no cambia, el momento último que se está obteniendo de 285.18 dividido entre 0.9 por 420 por 1000 y por el brazo asumido 0.3685. Con esta nueva iteración el área de acero requerida está dando de 20.47 centímetros cuadrados. Muy bien, el procedimiento es el mismo. Teniendo esta área de acero, entonces calculo el área de compresión equivalente a su S sobre 0.85 por relación de resistencias, y esto me da un área de 481.73 centímetros cuadrados. Con esa nueva área, entonces, calculo Y sub C, haciendo el mismo procedimiento, haciendo este mismo procedimiento. Tengo que encontrar la posición del centroide de esa área. Les doy el dato, ustedes verifican esos resultados. Aquí me está dando 5.97 centímetros. De ahí entonces que Z es igual a D menos Y sub C, estaría dando 36.53 centímetros. Se compara contra el Z asumido para esta iteración, que dio 36.85 centímetros. Si ustedes me preguntan, ya son valores casi iguales, pero pues si queremos lo podemos seguir ajustando. Entonces ahora voy, esta era una segunda iteración, voy para una tercera iteración donde el Z asumido es igual a el último que calculé, 36.53 centímetros. Con esta nueva condición, el área de acero requerido, voy a colocar solamente los resultados, da de 20.6 centímetros cuadrados. El área de compresión me está dando 484.62 centímetros cuadrados. La posición del eje del centroide sería 6.02. Con esa posición calculo Z y daría 36.48. Lo comparo contra el Z asumido para esta iteración de 36.53. Ahí ya es suficiente, podemos simplemente decir que el Z va a ser igual a 36.5 centímetros. ¿Listo? Entonces ya calculamos esa posición Z. Muy bien. Ahora pues lo único que hago es voy como no coloqué el último valor que dio 36.53, sino que ya estoy redondeando el valor de Z. Entonces con el Z definitivo
con el brazo definitivo, calculo el área de acero requerida finalmente. Sería igual a 285.18 entre 0.9 por 420 por 1000 y por ese brazo que sería de 0.365. Me da un área de acero requerida de 20.67 centímetros cuadrados. Pasémoslo a un área equivalente a los diámetros de barra que hemos manejado y propongo una combinación de 5 número 5 más 4 número 6. Con eso me da 21.3 centímetros cuadrados. Muy bien. Verifiquemos que esa cantidad de acero está entre los valores mínimos y máximos. Entonces, verificación de A sub S mínimo y A sub S máximo. El área de acero mínimo corresponde a 0.0033 por BW, en este caso, por D. ¿Qué es BW? Por D. Entonces, para la sección en T, el área de acero mínimo, como está en función de la tracción, y la parte que está sometida a tracción de la viga, es esta parte, está en función del agrietamiento, perdón, y la parte que se va a agrietar de la viga es esta parte inferior. Este sería mi BW que utilizo en la expresión. Entonces, para esta viga sería 0.0033 por 12 centímetros por D, que era 42.5 centímetros. Esto me da 1.68 centímetros cuadrados. ¿Listo? El área de acero que estoy colocando, pues es mayor, el área de acero proporcionado es igual a 21.3 centímetros cuadrados. Está ok. Miremos el área de acero máximo. Para el área de acero máximo se puede hacer la demostración en la que hice la demostración para el caso del acero máximo de sección rectangular, y para la no rectangular se sigue el mismo procedimiento y se puede demostrar que es la misma condición. 0.63 veces el ρ balanceado es igual al ρ máximo. ρ máximo 0.63 veces ρ balanceado. Ese ρ balanceado me está dando de 0.022, o sea 0.63 por 0.022, reemplazando en la ecuación del ρ balanceado. Es decir, que ese ρ máximo es aproximadamente 0.0136. Eso no cambia. Ahora, ¿qué va a cambiar? Cuando calculo el área de acero máximo, entonces es ρ máximo por, para el caso del área de acero máximo, nos interesa controlar una falla por compresión. Ahora en compresión voy a tener este ancho mayormente que me domina o que se lleva casi toda la compresión, y este ancho se denomina el ancho del patín, B sub F. Entonces el área de acero máximo para la sección rectangular está no rectangular, perdón, o sección en T, está en función de ese ancho en compresión por B sub F por D. ¿Listo? Así que calculamos esta expresión. B sub F está dando 42 centímetros y D 42.5. Esto me da un área de 24.28 centímetros cuadrados, que es mayor al acero
proporcionado igual a 21.3 centímetros cuadrados. Y estamos ok. Entonces respecto a la cantidad de acero está ok. Finalmente comprobemos la falla. ¿Cómo vamos a comprobar la falla? Recordemos que iniciamos suponiendo una falla por tracción. Tenemos que ver que esa suposición sea verdadera, porque todo se hizo con base en esa falla. ¿Cómo vamos a verificar entonces esa condición? Tenemos en el instante de falla la deformación en el concreto es 0.003. Ya calculamos pues lo que venía siendo la posición del eje neutro. Tenemos y sub c igual a 6.02 centímetros para el último caso, la última iteración. Por acá creo que resumí los valores, 6.02 centímetros. Muy bien. Y de esta última condición, bueno, no coloqué el esquema. Voy a llevarme este esquema y a completar los datos para que haya claridad. Tendríamos entonces que arriba no cambia el área 1, que es 420, el área 2 vendría siendo de 484, el área total es 484.62 para esa última iteración. Entonces me daría un área de 64.62 centímetros cuadrados. Con eso puedo calcular esta distancia y sub a, que va a ser igual a 64.62. voy a borrar lo que no me hace falta para que no se me sature mucho el esquema. Aquí tengo 42 centímetros. Listo. Entonces y sub a sería 64.62 dividido 12 centímetros, me daría 5.38 centímetros. Muy bien, entonces aquí tengo esta altura en el alma de 5.38 centímetros. Ok. Y con eso es suficiente para calcular la posición del eje neutro. Simplemente pues tendría que toda esta altura del diagrama equivalente de Whitney para el área compresión vendría siendo A igual a 10 centímetros más 10 centímetros más 5.38 centímetros. Entonces tendría 15.38 centímetros, sería A. Recordemos que el eje neutro está un poco más abajo de esa distancia A y el eje neutro se mide en función de C, y se había definido para el diagrama equivalente de Whitney que A era igual a beta sub i por C, es decir que C es igual a A sobre beta sub i. Entonces tendría que C es igual a 18.09 centímetros. Ok, así que vengo y coloco estas dimensiones por acá. La posición de mi eje neutro para mi diagrama de deformaciones sería de 18.09 centímetros. Me interesa determinar la deformación a nivel del acero, que está a una altura igual a D. Ok,
Entonces, haciendo compatibilidad de deformaciones, puedo establecer la siguiente condición. La deformación última en el concreto es proporcional a 18.9, que es la posición del eje neutro, como la deformación en el acero, que es la que quiero hallar, es proporcional a D, que D es 42.5, menos la posición del eje neutro medida desde la parte de arriba, 42.5 menos 18.9, proporcional a 23.6. 23.6. De ahí obtengo entonces la deformación en el acero, que sería 23.6 por la deformación del concreto dividido 18.9. Me estaría dando una deformación igual a 0.0037. Esta deformación indiscutiblemente es mayor que la deformación Gill, que es 0.002. Entonces estamos ok, la falla es por tracción. Sin embargo, hay que hacer una corrección, pero eso se las dejo a ustedes para que hagan esa corrección. La corrección está relacionada con el phi. Recordemos que el phi depende de si la falla es por tracción, falla por compresión o está en la zona de transición. La zona de transición es cuando la deformación en el acero es mayor que 0.002 pero menor que 0.005. Nosotros estaríamos en esta condición, así que el phi debe calcularse. Se debe calcular. ¿Listo? Así que les queda esa tareita para completar el ejercicio. A grandes rasgos, de manera muy general pero muy completa, esta sería la forma en la que se diseña una sección de concreto reforzado no rectangular. Este procedimiento que acabé de presentar se puede aplicar a cualquier sección no rectangular. Hice el caso específico de una sección en T, pero ya les dije desde la introducción que la forma del área de compresión puede ser cualquiera. ¿Listo? Cualquier forma del área de compresión. Siempre y cuando sea no rectangular, este sería el procedimiento que hay que seguir. Ahora, a fin de complementar una parte interesante de este diseño de secciones no rectangulares, voy a presentar unos requisitos adicionales para el caso específico del diseño de vigas en T. Estas vigas en T se pueden presentar especialmente en el diseño de losas aligeradas. Losas aligeradas. Las losas aligeradas consisten en un elemento que tiene una gran altura que se llama vigueta y una losa de menor espesor a una losa maciza que se llama loseta de compresión. Y el elemento se aligera colocando aquí en estos espacios los llamados casetones. Esos casetones pueden ser en el material ligero que constructivamente se requiera. Entonces, cuando se diseña este sistema de losa aligerada, si vamos a diseñar una vigueta, este elemento, podemos hacer el diseño como una sección en T. Sin embargo, para ese diseño de un sistema, este vendría siendo un sistema de losa aligerada, se deben cumplir con relaciones muy bien definidas entre sus secciones. H sub F viene siendo la altura de esa loseta de compresión. H viene siendo la altura total de mi vigueta con forma en T. BW viene siendo el ancho del alma. S, la separación libre entre viguetas.
¿Listo? Teniendo esas dimensiones, B sub F, que se conoce como el ancho efectivo, se calcula con la siguiente expresión. B sub F va a ser el mínimo valor entre estas tres condiciones. Entre L cuartos, donde L es la luz de la vigueta. ¿Listo? Esa vigueta se apoyará en algún elemento y en función de ese apoyo pues definimos la longitud de la vigueta. La otra expresión sería 16 veces la altura del patín o de la loseta con presión más el ancho del alma, o la separación libre cara a cara entre viguetas más el ancho del alma. Estas condiciones se deben garantizar para diseñar un sistema de losas aligeradas. Miremos un ejemplo. Entonces, digamos que la vigueta que se va a analizar tiene las siguientes dimensiones. Esta es la vigueta y entonces voy a tener una altura de la carpeta o de la losa, de la loseta de compresión de 10 centímetros. La altura del alma sería 40 centímetros. El ancho del alma sería de 20 centímetros. Además se sabe que la longitud de la vigueta va a ser de 5 metros y la separación cara a cara entre viguetas va a ser de 1.50 metros. Con esa información podemos calcular el ancho efectivo B sub F. Entonces vamos a determinar cuál sería este ancho efectivo. Sería igual al mínimo valor entre 5 cuartos, que vendría siendo la longitud cuartos, 16 veces el espesor de la carpeta asfáltica H sub F, 10 centímetros, más BW, que vendría siendo el ancho del alma, 20 centímetros. Y la última sería la separación libre entre cara a cara entre viguetas más el ancho del alma 20 centímetros. Entonces tendríamos 1.25 por aquí, metros, 1.80 metros y 1.70 metros. Por lo tanto, el ancho efectivo que vamos a utilizar sería de 1.25 metros. Aquí no vamos a diseñar a cero. Vamos a hacer una revisión de la vigueta nada más. Vamos a decir que aquí le colocamos 2 número 6. Muy bien, esas 2 número 6 con su correspondiente área nos daría un área de 5.7 centímetros cuadrados. Ustedes pueden verificar esa área, ¿no? No es que copiemos y copiemos, no, hay que ir verificando ciertos valores. Muy bien. Entonces, con esta condición, pues simplemente pasamos a lo que ya sabemos. Podemos decir, aplicar una condición de equilibrio. El equilibrio sería compresión igual a tensión. Entonces, para el diagrama compresión no hago el diagrama, o sea, en este punto yo asumo que ya me siguen la idea de cómo vemos esa distribución de esfuerzos. Entonces a compresión tendría 0.85 F'C por el área compresión igual a A sub S por el esfuerzo de fluencia. ¿Por qué tomo esfuerzo de fluencia? Pues que voy a iniciar suponiendo falla por tracción, como siempre. Esperamos que sea falla por tracción. Entonces,
De aquí puedo despejar el área a compresión del concreto. Les voy a colocar resumen, los resultados, ustedes verifican, 134 centímetros cuadrados es lo que me da. Si calculo el área del patín, esa área del patín me estaría dando de 1250 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa entonces cuando comparamos el área compresión con el área del patín? Pues que el área compresión es menor que el área del patín, así que es súper fácil. La sección funciona como rectangular. ¿Listo? Y todo lo que hemos visto para secciones rectangulares aplica en este diseño. Teniendo esa condición, simplemente decimos ahora que esa área equivalente del concreto a compresión pues va a ser igual a una altura A por el ancho del patín, y de ahí despejamos esta altura A, que sería 1.07 centímetros. Teniendo esa altura, entonces calculo C, que sería A sobre beta sub I igual a 1.26 centímetros. En este punto, ya que tengo toda la información, voy a comprobar esa falla por tracción, porque fue lo primero que asumí. Entonces, comprobar falla por tracción. El diagrama es el mismo. Yo les pido que ya esto lo vayamos manejando casi que de memoria. La deformación en el concreto 0.003, posición del eje neutro me estaría dando 1.26 centímetros, aquí está desproporcional, esto es más pequeño. La deformación en el acero proporcional a la posición del acero. Entonces, cuando hacemos la relación de deformaciones, me quedaría la siguiente condición. Y puedo despejar la deformación en el acero, me está dando 0.102 mayor que la deformación YIL, entonces la falla es por tracción, y además esa deformación es mayor a 0.005, así que phi es igual a 0.9. ¿Listo? Con esos dos parámetros ya puedo calcular mi momento nominal de diseño, que va a ser igual a phi por A sub S por el esfuerzo de fluencia, porque ya sabemos que es falla por tracción, por D menos A medios. Ustedes pueden verificar los resultados, esto me da 104.06 kilonewton por metro. No les había colocado el valor de MU, pero digamos que era un dato. También igual que acá que la separación, la solicitación era de 39.5 kilonewton metro, así que obviamente, no, perdón, que es que aquí me faltaba multiplicarlo por 0.9, esto me da 93.65 kilonewton metro mayor que MU, que era de 39.5 kilonewton metro, entonces está ok. Les presento como un resumen de cómo sería este diseño, igual ahí quedan los resultados para que ustedes con más calma verifiquen esos resultados. Ese sería el caso de el diseño de un sistema de losas aligeradas donde la vigueta viene teniendo una forma de viga en T. Cuando no tenemos un sistema de losas aligeradas, sino que tenemos vigas aisladas, para las vigas aisladas también hay una recomendación respecto a sus dimensiones. Se recomienda tener una relación entonces digamos que esta es la viga. Muy bien.
De esa viga vamos a conocer la, bueno, a conocer no, la altura voy a dejarla indicada, pero esa altura ya vamos a ver que se tiene que calcular cuando se está haciendo el diseño. BW vendría siendo esta distancia, H sub F, esta distancia, o sea el espesor del patín, y para el caso de esta viga aislada vamos a tener simplemente que este ancho del patín tiene que ser menor o a lo sumo igual que 4 veces el ancho del alma. Eso es una condición que se debe cumplir. H para condiciones de diseño se debe calcular. H se calcula en el diseño, para tener la sección más económica posible. ¿Listo? Y el proceso de diseño para este caso va a ser el mismo. Tú verificas, inicias asumiendo una condición de falla, una falla por tracción, luego tendrás que verificarla, pero con esa primer condición pues puedes calcular el área equivalente a compresión. Si esa área equivalente a compresión te da dentro del patín, o sea tienes aquí A y a esta altura H sub F, si comparas A contra H sub F y esa altura o esa profundidad equivalente del diagrama de Whitney es menor que la altura del patín, entonces vas a diseñar la sección como sección rectangular. Si te pasa lo contrario, y es que vas a tener una sección equivalente mucho más grande, entonces te cubre el patín y se pasa para el alma, y tienes entonces que A es mayor que esa altura del patín. Vas a diseñar la sección como no rectangular. ¿Listo? Y eso es todo. Se aplica todo lo que vimos en este video, en el que se busca indicar cómo es el proceso de diseño de una sección rectangular, cual sea la forma. Simplemente al final doy ciertos requisitos esenciales para el diseño de vigas en